laborales. Los directores laborales. Veamos cuántas sesiones nos quedan. Nos quedan, el plazo de esta comisión vence el 12 de agosto. Ya. Antes del 12 de agosto, bueno, el 12 de agosto es el último día, a partir de ahí tenemos 15 días para las conclusiones. Generar las conclusiones. Hasta el 11 de agosto nos queda la sesión del 11 de julio, que es el lunes próximo, el 18 de julio, el 1 de agosto y el 8 de agosto, es decir, nos quedan 4 sesiones. Ya, muy bien. ¿Les parece si nos colocamos de acuerdo entonces? Porque nos falta, tenemos que tener una sesión especial, ¿no es cierto?, quiere venir para la ministra de Salud, ¿eh? Claro, para las mutuales, la idea también que pueda volver a venir Janet Vega como de FONASA, la subsecretaria de Previsión Social que se excusó porque estaba complicada de salud, y la ministra del Trabajo y Previsión Social. O sea, ahí tenemos, nos queda la del 4 entonces. Ah, perfecto, sí. Ya, ya. ¿Les parece el 8 entonces de ver todas aquellas personas y organizaciones, ¿no es cierto?, que quedaron pendientes? ¿Ah? ¿Les parece? Hay varias que quedaron pendientes, así que el secretario nos haga un listado de aquellas que quedaron pendientes para poder ratificar al final de la sesión. Y el 9, tener una sesión en la Cámara, pero solo para ver el tema de cómo vamos trabajando las conclusiones. ¿Les parece? Acordado entonces. Diputado Poblete. Gracias, Presidenta. En esta lista que vamos a revisar, ¿cabe la posibilidad de agregar un nuevo nombre? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Me dice nuestro secretario que hay pocas audiencias que nos permitiría entonces poder tener otro invitado. Además que sus invitados han sido muy interesantes. Sí, precisamente sí. Lo traigo porque este es un señor que es director de ICL, pero de provincia, estamos en la región. Perfecto. Que es muy interesante. Muy bien, y nos quiere traer un par de casos que están muy propios de allá del ya, sector. Entonces, si fuera posible, entregarle los datos a nuestro secretario para que sean parte de la lista que vamos a chequear. Listo, perfecto. Muy bien. Gracias. Diputado Arriagada, ¿algún otro invitado que usted estime conveniente? ¿No? ¿Diputada Hernando? No. ¿No? Ya, muy bien. El objeto de esta sesión, ¿no es cierto?, es recibir los testimonios de los médicos, señor Cristian Silva y Luis Avendaño, que se encuentran, ¿no? Señor Silva está. ¿Sí? Señor Avendaño no ha llegado. Bueno, escuchemos entonces al señor Silva, que es uno de los médicos, ¿no es cierto?, que quiere entregar su testimonio y yo creo que las explicaciones a casos incluso que hemos revisado en esta propia comisión. Doctor Silva, quiero agradecer, ¿no es cierto?, en forma especial su asistencia. Sé que muchas veces es bastante complejo, ¿no es cierto?, venir de la región para acá, pero además usted nos puede entregar una información, yo diría, bastante precisa del funcionamiento, de lo que está ocurriendo, y además sabemos que usted atiende, ¿no es cierto?, a una de las personas que entregó precisamente acá, la señora Mari Castro, ¿no es cierto?, las complicaciones que ella tiene en su caso, y además porque ella tiene una complicación de tiempos también que nos va a permitir quizás acelerar desde esta comisión los procedimientos que correspondan. Doctor Silva, le ofrecemos la palabra. Gracias. Soy Cristian Silva, médico cirujano, ejerzo en el Hospital Regional en Rancagua y la comuna de San Vicente de Tahuatahua. Dentro de mis antecedentes, trabajé durante 15 años en la Asociación Chilena de Seguridad. Como médico del policlínico y con turnos, digamos, en el Hospital Regional en Rancagua mientras existió. El caso de la señora Mari, bueno, a ella la conocí el año 2010 por una patología absolutamente diferente a la que se está tratando en este minuto, a consecuencia de un síndrome del túnel carpiano que, bueno, los médicos sabemos, digamos, que es una patología común. Y por lo tanto, cuando consultó derivada desde la empresa a la Asociación Chilena de Seguridad, la rechazaron, digamos, y la enviaron a atenderse por su previsión. Me tocó recibirla a mí, se mantuvo con reposo y en octubre del 2011 fue dada de alta y se reintegró a su trabajo. La fecha, digamos, que ella sufrió su accidente, que fue en diciembre de ese mismo año. María estaba trabajando en forma normal, caminaba normal, era una persona absolutamente sana, sin ninguna patología, digamos, evidente en las consultas, digamos, que
había tenido durante todo el resto del tiempo que estuvo en control, digamos, en el hospital, en el hospital de San Vicente. Solamente era el problema de sus manos, lo que ella consultó. Posterior al accidente, ella fue atendida a través de la Clínica Integral en Rancagua, que es una empresa que presta servicio a la ASH. ¿Ya? Y en un principio la dejaron hospitalizada, me parece, 2 semanas, y posteriormente, digamos, iniciaron una etapa de rehabilitación con ella, asumiendo, digamos, que era solamente una contusión lumbar, pero ella presentó parestesia, pérdida de fuerza y quedó incapacitada para caminar. En febrero del año siguiente, 2015, 12. En febrero del 2012, la Asociación Chilena de Seguridad, sin haber obtenido la paciente recuperación de sus molestias atribuidas al accidente laboral, fue dada de alta y derivada a atenderse por supervisión, aduciendo, digamos, como una enfermedad preexistente o una enfermedad, digamos, común. Se apeló a la decisión, se enviaron, me parece, 2 o 3 apelaciones, digamos, a la superintendencia, a la Suceso, en las cuales se manejaron diferentes diagnósticos. Se le catalogó un síndrome miofacial, se le encontró, digamos, fracturas antiguas de columna sin tener ningún antecedente de trauma, se le lumbago facetario, y los primeros diagnósticos fueron de sacroileitis y una contusión lumbar y desgarro lumboilíaco, que fue, digamos, el diagnóstico por el cual la Asociación Chilena de Seguridad en su momento la rechazó. Ahora los médicos sabemos, digamos, que cualquier trauma sobre articulaciones, léate esto, columna, rodilla, caderas, puede ser y es en un porcentaje altísimo el inicio de una enfermedad degenerativa como la artrosis. La artrosis es un proceso degenerativo y todo eso. Tenemos que tener presente también que la sacroileitis, que es por el diagnóstico, uno de los diagnósticos, digamos, que se rechazó la paciente, es una enfermedad que está en el contexto de otra enfermedad, de otro síndrome, digamos, que es la espondiloartritis anquilosante, que es una enfermedad que es un síndrome porque compromete muchos órganos y es una enfermedad que se manifiesta generalmente en pacientes jóvenes. La edad de inicio normalmente es a los 26 años. Y con una prevalencia y una relación por sexo, digamos, entre 3 y 6 veces a 1 hombres-mujeres. O sea, es una enfermedad que es tremendamente más frecuente, digamos, en los hombres. Ahora, a la señora Mari se le diagnosticó eso. Hay un dictamen de la Suceso en el cual se manifiesta, digamos, precisamente ese diagnóstico, digamos, como causal de rechazo de sus apelaciones. Y sabemos que la sacroileitis está en ese contexto, ¿ya? Que además puede haber artritis de rodilla, puede haber cuadros visuales como la uveitis, que son procesos inflamatorios y que generan, digamos, un síndrome con muchos otros síntomas. Puede haber inflamación de la aorta también, ¿ya? Puede haber insuficiencia aórtica, ¿ya? Porque es una enfermedad que está mediada desde el punto de vista inmunológico, la sacroileitis. Y como les decía, las enfermedades degenerativas, en general, la artrosis se genera a partir del trauma, cosa que la señora Mari sufrió al caerle un pallet de aproximadamente 90 kilos como un fardo de bandeja, digamos, en su espalda. Entonces, a mí siempre me llamó mucho la atención, digamos, cada vez que me consultaba, digamos, que qué pasaba, por qué yo insistí, digamos, en mantenerla con reposo y la motivé, digamos, a que apelara a las resoluciones de la Asociación Chilena de Seguridad y de la Suceso, que insistiera, digamos, se contactó con la diputada Sepúlveda y por ahí, digamos, llegamos a esta instancia. Actualmente ella se encuentra en rehabilitación a consecuencia de todos sus problemas, digamos, que se le generó para caminar. ¿Ya? Empezó a tener otros problemas asociados, digamos, por la mala forma como ella caminaba. Tuvo que ser operada una rodilla, tuvo y está, digamos, en tratamiento por un cuadro depresivo a consecuencia de esto. Piensen que está desde el 2011 con este problema y sin solución. ¿Ya? Y sin solución. Y lleva ya varias apelaciones, digamos,
a la suceso en la cual se han planteado y se han esgrimido diferentes diagnósticos en las distintas apelaciones para rechazar, digamos, su apelación en relación a que lo que presenta ella son secuelas de su accidente. Y como les explicaba recién, uno de los diagnósticos en los cuales se fundamentaron es la sacroileitis, el desgarro lumbilíaco. Un desgarro se produce a consecuencia de un trauma. Ahora, si hay trauma, hay lesión de cartílago. Al haber lesión de cartílago, hay génesis, o se genera, digamos, un foco de artrosis. Después de 4 años, después de un trauma de esa cuantía, 4 o 5 años que estamos, la señora Mari tiene perfectamente derecho a tener una artrosis. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención, digamos, dentro de todo este proceso es que la suceso ha esgrimido, como les digo, distintos diagnósticos para la misma paciente en distintas apelaciones para rechazar su reclamo, digamos, como válido. Voy a hacer un poco de memoria, un poco hacia atrás. Como les dije en un principio, yo trabajé 15 años en la Asociación Chilena de Seguridad y la razón por la cual renuncié a la Asociación Chilena de Seguridad en su momento fue precisamente por la injerencia que estaba teniendo la parte administrativa en el manejo médico de los pacientes. O sea, a los médicos se nos presionaba para que diéramos de alta a los pacientes en forma precoz para disminuir los días perdidos, con lo cual, obviamente, ellos ahorraban dinero, digamos, en el tratamiento de estos enfermos. Recuerdo en su momento, concurrí en 2 oportunidades a reclamar la situación, digamos. Me apoyó el director del hospital en esos tiempos a conversar el tema con el gerente. Al final, en nada, se siguió actuando de la misma forma hasta llegar a una tercera oportunidad que yo sencillamente dije, yo no me presto para esto, y presenté mi renuncia, me recuerdo, en el mes de mayo, digamos, de ese año. Entonces, a los médicos en general se les presiona, digamos, la Asociación Chilena de Seguridad, que es la realidad que yo conozco, para dar de alta pacientes, digamos, en forma precoz. Ejemplo, en ese momento, paciente obrero agrícola con un esguince grado 2 de tobillo, que es imposible caminar porque duele, se hincha. Ustedes vieron el tobillo de Alexis, ¿ya? En ese tiempo, digamos, nosotros trabajábamos con yeso, no teníamos estas botas ortopédicas que existen ahora, que son muy prácticas. Se trabajaba con yeso. Piensen ustedes, digamos, un obrero agrícola que está trabajando en la poda en esta época, en el campo, en el barro, con yeso. Impracticable. Impracticable. Muchas discusiones con los prevencionistas de la Asociación Chilena, perdón, de la planta de faenadora de Superpollo. ¿Por qué? Porque hay un policlínico de empresa dentro de la planta, en la cual ellos tratan a los pacientes cuando empiezan con los síntomas de tendinitis, porque ahí se trabaja con un sistema, digamos, de producción, o sea, darle, y están siempre durante las 8 horas o 12 horas que dura el turno, con un movimiento repetitivo de la misma forma. Entonces, generalmente se genera, digamos, tendinitis y lesiones, digamos, en las manos del paciente. A mí me llegaban después de estar 15, 20 días, un mes de tratamiento por el prevencionista y un paramédico en el policlínico de la empresa. Y me exigían que los entregara a los 10 días a trabajar cuando ya venían con una tendinitis de un mes casi de evolución sin un tratamiento adecuado. Por lo tanto, la enfermedad se había ido agravando hasta quedar casi invalidados los pacientes. Entonces, esta historia se arrastra de muchos años atrás. No es solamente el caso de Mari, que yo lo conocí, digamos, en el 2011. Estamos en el 2016, imagínense, lleva 5 años con su lucha, digamos, en este tema y sin una respuesta clara. Muchas gracias, doctor Silva. Ofrezco la palabra a los diputados. Ofrezco la palabra. Diputada Hernández. ¿Sí? ¿No? Sí, usa el micrófono. Usted estuvo acá, ¿no es cierto? Sí. Usted fue la persona que manifestó que tenía un correo en su poder en el cual
los médicos le mandaban a la superintendencia sobre su caso. No es ella, ¿no? Ah, el que le cayó el BIM. Sí, ya. Sí, pero el caso era muy parecido a eso, gracias. Diputado Alvarado. Sí, buenas tardes, presidenta, y buenas tardes los invitados. Claro que los profesionales parece que quedan en una situación tanto compleja cuando son decisiones individuales versus un ente superior. Entonces, una de las propuestas que yo creo que va a llevar esta comisión es formalizar la especialidad de medicina del trabajo. Pero quizá eso también, a lo mejor también no va a solucionar mucho. Pero la consulta existe en algunos casos donde hay más profesionales, digamos, como se da en otras especialidades, la toma de decisiones por reuniones clínicas o por comités de equipo de trabajo. Eso se puede dar entiendo que cuando es uno a quien le va a preguntar, digamos. Pero como elevarlo no a una instancia administrativa, sino una instancia técnica médica, digamos, de definir cierta patología, porque también quizá un tratante pueda argumentar que efectivamente, abogar al diablo, es una artrosis producto de los años, de la edad o de patologías previas. A veces es difícil discriminar también, pero como una entidad que regule, digamos, de técnica, un comité de expertos en esos casos, digamos. Eso nunca se dio en los años que usted estuvo, digamos, con otros colegas. Doctor Silva, vamos a pedirle a la diputada Hernando, porque tiene que ver con el mismo tema, para contestar los dos al mismo tiempo. Diputada. Muchas gracias, presidenta. Hace un par de semanas estuvieron representantes de los trabajadores del cobre y dentro de las cosas que presentaron dejaron nota de un paciente en específico que era una situación similar. Y en lo personal a mí me ha tocado atender a una persona que también era trabajador minero, al cual le cayó un aparato de gran cantidad de peso sobre su espalda, y él nunca había tenido antecedentes, y luego de eso, hoy día todavía sigue tratando de que se lo reconozcan como un accidente laboral y todas las patologías que siguieron después. Yo creo que todos apelan al CONPIN, apelan a la superintendencia, pero no termino de entender por qué tanto la superintendencia como las CONPINes suelen fallar siempre en favor de las mutuales en general. Y lo hacen fundamentalmente analizando los carpetas que tienen y los exámenes que les derivan desde las propias mutuales. No hay un análisis médico por parte de las CONPINes o de la superintendencia. ¿A qué atribuye usted que pase esto y que existan tantas personas que quedan dañadas de por vida y que muchas veces se ven impedidas, además de tener los reconocimientos pecuniarios que correspondería que recibieran? Eso. Fundamentalmente yo creo porque las mutualidades ocultan toda la información pertinente a los pacientes. Cuando uno recibe un enfermo, tiene que enviar al paciente a hacerse los exámenes de nuevo, porque la mutual cuesta mucho que entregue copias de los exámenes hechos durante el proceso, digamos, del accidente. En los cuales uno pueda basar, digamos, también o estar de acuerdo o en desacuerdo, digamos, con el diagnóstico que ellos plantean. Entonces, ese es un tema, digamos, que no es menor, ¿ya? Lo otro, que toda esa información llega directamente de la mutual a la suceso, ¿ya? Y agregando una serie de antecedentes de laboratorio fundamentalmente. En el caso de la señora Mari, se le hicieron exámenes para descartar enfermedades reumatológicas, que son, entre comillas, preexistencia. Y de lo que yo tuve acceso, que fue un examen, que fue un scintigrama, salió normal. Por lo tanto, ella, en su momento, cuando le hicieron la pesquisa de enfermedades reumatológicas, que son las preexistencias por las cuales se ha basado, digamos, el rechazo de ella, estaba negativo, ¿ya? Hay exámenes como los exámenes de los antígenos de histocompatibilidad, en los cuales, en el caso de la sacroileitis, existe uno que es el HLA-B27,
que existe una tendencia familiar y que se manifiesta en pacientes con síntomas, historia familiar de artritis y el antecedente de tener positivo ese examen, en que da, digamos, hasta un 20%, digamos, de presentación de la enfermedad. Entonces, los médicos en general, cuando recibimos a estos pacientes rechazados por el sistema de mutuales, no tenemos acceso a nada de eso, a nada. Nos llega el enfermo solamente con la carta de rechazo, en la cual no figura muchas veces ni siquiera el diagnóstico, sino que la mutual, de mutuo propio, decidió que no. Y se acabó. Entonces, y no le entregan una carpeta con los exámenes realizados o una copia de los exámenes realizados para que el médico que la recibe pueda hacerse una idea de por qué fue, por qué la rechazaron. Ahora yo me pregunto, en el caso de la señora Mari, al momento en que le hicieron los primeros escáneres, las primeras radiografías, cuando tuvo su accidente, ¿por qué no diagnosticaron la artrosis que están aduciendo, digamos, en este minuto para rechazarlo? Es una pregunta válida, pero en ella no se planteó absolutamente nada de eso en un principio. Y esos diagnósticos se tienen que hacer, o sea, uno tiene como médico la obligación de hacer los diagnósticos pertinentes y no dedicarse, como se dice vulgarmente, a la presa. O sea, tiene el cototo aquí, de eso me preocupo yo. El paciente es un todo, no es solamente la zona de la contusión o el pie que tiene fracturado. Porque muchas veces patologías concomitantes, hipertensión, diabetes, lupus u otras enfermedades, digamos, pueden alterar el proceso de recuperación del enfermo. Pero en ella no se diagnosticó absolutamente nada, pese a que se le hicieron los exámenes, digamos, de ingreso cuando ella fue atendida, digamos, por su accidente. Entonces, claramente existe una disociación en ese sentido, digamos, en cuanto a cómo se comportan las mutuales frente al paciente, frente a los médicos y al servicio de salud y frente a la suceso. A la suceso como que tienen todo un arsenal preparado, digamos, por si acaso. Entonces van, digamos, con todo eso y lo curioso en ella también, se los vuelvo a repetir, que han planteado diferentes diagnósticos en 3 distintas oportunidades en que se ha apelado a la suceso por las resoluciones tomadas. Entonces, eso es un punto, digamos, que yo creo que vale la pena preguntarse y creo que sería algo en los cuales ustedes podrían actuar, digamos, exigiendo, digamos, que al paciente cuando se le dé de alta, tome, señor, aquí hay una copia de todos sus exámenes que se le hicieron, con esto se presenta usted en el servicio de salud. Y no solamente con un sobrecito donde figura la fecha de ingreso, la fecha de alta y el rechazo, digamos, aduciendo un determinado artículo de la ley de accidentes del trabajo. Eso yo creo que podría cambiar bastante, digamos, la forma en cómo se presentarían estas cosas. Ahora, otra cosa, digamos, voy a aprovechar esta instancia. Las mutuales tienen por política, y yo lo puedo dar fe de eso, de rechazar a todos los pacientes. Y como leía, digamos, en el documento por el cual se creó esto, existe el estímulo perverso de que si las empresas tienen baja accidentabilidad, las premian, digamos, y les bajan la tasa de cotización. Entonces, el empleador, ¿qué hace? Toma a su paciente accidentado y lo lleva al hospital. Y pobre que digas que eres accidente de trabajo. Si uno como médico lo llega a pesquisar y da la licencia por accidente de trabajo, va, digamos, a la mutual, pero ese paciente al alta lo despiden. Y eso pasa frecuentemente. Eso yo diría que casi es la norma en todas las empresas que existen, por lo menos allá en la zona, en las cuales se ven afectados los pacientes. Y los pacientes llegan a las consultas evitando decir que son accidentes de trabajo, evitando pedir, y cuando uno les da la licencia, pesquisa que no, doctor, no me la dé por accidente de trabajo, mire que me despiden a la vuelta. Está el temor latente, digamos, de eso, y que existe, como bien dice, digamos, el documento que ustedes enviaron, un estímulo perverso en ese sentido, digamos, de premiar a las empresas que tienen menor accidentabilidad. Entonces, si sumamos eso al hecho que a los médicos los presionan para bajar el número de días perdidos, para tener el menor número posible de ingresos, el único que sale perjudicado en este conjunto de decisiones que se toman son los pacientes y los trabajadores.
Muy bien. Primero, agradecerle de verdad, doctor Silva, el que esté acá, porque sabemos lo complicado que es de venir de regiones y todo, pero para poder entregar, yo diría, primero su experiencia, pero además lo que tiene que ver con este caso, que yo creo que lo hemos venido, desde esta comisión también lo hemos seguido. Hace algún tiempo atrás, precisamente estábamos conversando en la comisión de qué es lo que había pasado con el caso de la señora Maricruz. Entonces, yo no sé si les parece a ustedes, porque además en este minuto no les han pagado las licencias. Correcto. O sea, a este minuto ella tiene 2 licencias que no han sido pagadas. Pero además de eso, ella recurrió a tribunales, ¿no? Y en tribunales perdió porque la superintendencia le emitió mal el diagnóstico. Diagnóstico que además, como bien dice el doctor Silva, fue un diagnóstico que no es cierto que no fue el mismo permanentemente, sino que además el diagnóstico no concuerda, ¿no es cierto?, con los otros exámenes que se le hicieron. Sí, yo la verdad es que creo que aquí hay un nivel de injusticia y este es un caso que estamos revisando, porque yo creo que muchos de los que están sentados aquí, han recibido también una injusticia tremenda de parte de las mutuales y de parte de la Suceso. Entonces, yo quiero solicitar 2 cosas. Uno, un oficio de carácter urgente, porque no sé si se dan cuenta lo importante que es la defensa de un médico que conoce el caso, como alguien que esté, ¿no es cierto?, de alguna manera retrucando a lo que plantean las personas de la Suceso. Pues lo que estamos tratando de ver, a lo mejor lo que usted piensa ahí, doctor Silva, es de alguna manera como el defensor nos plantearon así como el defensor del trabajador o del paciente, del doctor Benavides, al doctor Benavides, que tiene mucha experiencia en esto, nos planteó como el defensor del trabajador o del paciente, porque el paciente está solo, está absolutamente solo. Entonces, como para la posibilidad de chequear, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando con el caso de ella en la Suceso, solicitar qué es lo que está ocurriendo con sus 2 licencias médicas, y si a ustedes les parece y me lo permite, yo no me he querido acercar ni a la Suceso ni a ninguna instancia porque la estamos fiscalizando, la posibilidad que me den la facultad de ir a hablar con la Suceso y todo por este caso en particular. Tendría yo la unanimidad de la comisión para ir a visitar yo a la Suceso la próxima semana, y si alguno de ustedes me quisiera acompañar, se los agradecería, porque yo creo que este caso, además, por todas las complicaciones que tenemos, es un caso del 1 a la Z, de la A a la Z, con todas las complicaciones. ¿Sí? Yo aprovecharía de pedirle que hiciera también el encargo por los otros 2 casos que tenemos. Ningún problema, con todo gusto. ¿Les parece? Si me pudieran acompañar, alguno de ustedes se lo agradecería, para ver el caso específico de ella la próxima semana antes de venir a esta comisión. Y pedir la entrevista como presidenta de la comisión a la Suceso para que nos atienda. Son los 3 casos que tenemos, o 4 casos que tenemos pendientes. ¿Les parece? ¿Sí? Acordado. Y yo quisiera preguntarle, esto de que desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista administrativo, ¿no es cierto?, esta de alguna manera injerencia en la labor médica, y este estímulo perverso. Yo no sé si existe o no algún estímulo a los médicos precisamente por estas, digamos, disminuir estas días, si existe o no un estímulo monetario también hacia ustedes. Eso... Bueno, la verdad yo desconozco en este minuto si exista eso. No he conversado con colegas que estén trabajando en mutualidades en este minuto. Yo hace ya algunos años, digamos, que renuncié al sistema, y como les expliqué, fue precisamente por eso, porque yo dije que yo no me prestaba, digamos, para la situación que se estaba ocurriendo en relación a los trabajadores. O sea, no es ético el formar parte de una entidad que está dejando de cumplir el objetivo por el cual se creó. En el fondo es eso, ¿ya? Y además otro punto, digamos, que me acabo de recordar en este momento, las mutuales son juez y parte en esto, cuando deciden el acceso o no de los pacientes, digamos, al sistema, porque ellos tienen su propia unidad de investigación de los accidentes. Entonces, cuando consulta un paciente,
ellos traspasan esto a los prevencionistas y ellos investigan el accidente siendo empleados de la mutual y teñidos por las mismas presiones que nos afectaba a los médicos, en que ellos tienen la obligación también de bajar los días perdidos. Entonces, la posibilidad de que el investigador del accidente falle a favor de la mutual es altísima y rechace muchos ingresos, digamos, de pacientes que tengan real derecho, digamos, a la atención, digamos, a través de este sistema. A mí me llamó poderosamente la atención cuando se cerró el Hospital del Trabajador en Rancagua y se traspasó toda la atención de los pacientes accidentados del trabajo de toda la región a una clínica privada en la cual los médicos sabíamos que el mayor porcentaje de médicos que tienen atendiendo el servicio de urgencia son extranjeros y sin el conocimiento de las patologías, por un lado, que afectan a nuestros trabajadores, sin el conocimiento de la ley de accidentes del trabajo. Por lo tanto, ahí yo creo que hubo también otro punto que está tocado, digamos, en el documento en que ustedes hacen referencia, digamos, cuando me citaron a esta comisión, y que yo lo encuentro, desde mi punto de vista, gravísimo. Gravísimo, porque pierden la razón de ser, o sea, ellos pagan por paciente atendido, nomás se lavan las manos, digamos, y es responsabilidad de la clínica lo que decidan la clínica si lo acoge o no como accidente de trabajo, sin tener, digamos, el respaldo de la institución, que es, en este caso, la Asociación Chilena, o la Mutual, o el IST. A mí me parece muy interesante también lo que usted ha planteado en el minuto de dar de alta, ¿no es cierto?, de tener todos los antecedentes que aún en una clínica o un hospital se entrega. ¿Ah? O sea, se entrega cuáles son las copias de tus exámenes, ¿no es cierto?, cuál es el diagnóstico, qué cosas te hicieron y las que no, cómo te descartaron enfermedad. ¿Ah? Entonces yo creo que es muy interesante, además, desde el punto de vista del paciente, como la transparencia del procedimiento, el poder tener esta carpeta. Lo vamos a coger, yo creo que es muy interesante. Ofrezco la palabra. ¿Sí? Muy bien. Señora Maricruz Castro, sí. Bueno, yo quiero primero agradecer por la oportunidad de estar aquí, la oportunidad que me da usted, y agradecer especialmente, no porque esté aquí, ni mucho menos porque yo siempre lo he dicho, agradecerle a él, porque ha sido mi bastón, ha sido mi apoyo. Hay agüita. Durante el accidente mi vida se complicó por el hecho que tuvo que cambiar muchas cosas. Mi manera de caminar, mi manera de volver a replantearme cómo voy a seguir la vida. Pensar de que ya no podía volver a un trabajo normal porque el trabajo que yo hacía me gustaba. Pero lamentablemente ahora ya no puedo volver a ese trabajo porque no tengo la condición ni la fuerza para tomar una manguera con presión o para tomar una bandeja que te llena de comiso, como le llamamos nosotros. Pero aparte de eso, destruyó mi vida personal. Como mujer, no sé si sonará feo, pero hace muy poco tiempo yo perdí mi pareja. Yo estoy sola. Y yo he dicho, gracias. Sola contra el mundo, sola con esta injusticia, sola con el sistema. Yo solamente pido una pensión digna. Solamente eso. Yo ni siquiera les digo que me paguen los años que yo estoy luchando. No, necesito vivir con una pensión digna. Porque yo creo que nadie vive con 200.000 pesos.
Y aparte de eso, me las cuestionan 2 meses. Dígame, ¿qué hago yo durante 2 meses sola y sin un sueldo, sin mi licencia, que es mi derecho? Yo por eso les pido a cada uno que por favor, sé que mi lucha es grande, sé que es difícil, pero confío en cada uno de ustedes y en Dios que esto se va a solucionar y que voy a tener una respuesta. Yo le agradezco al doctor porque él ha tenido la amabilidad. Aquí no hay nada. Su buena voluntad y así como me ha ayudado en muchas cosas. Realmente es difícil este camino, pero sé que lo voy a lograr con todos ustedes. Eso nomás, señora Alejandra. Primero agradecer la presencia de los dos acá y decir que hemos recabado toda la información, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que ocurrió con el accidente, además del testimonio, ¿no es cierto?, del doctor Silva, que permita entregar también la argumentación fundamentalmente a la suceso. Y esperamos, ¿no es cierto?, con los oficios que se va a enviar, más lo que podamos hacer desde el punto de vista personal, encontrar la solución a este problema que sin duda lo están sufriendo muchos trabajadores en el país. Vamos a despedir a nuestro doctor Silva. Sí, con mucho gusto. Disculpa, voy a hacer una acotación en relación a lo mismo, digamos, un poco para darle un poco más de fuerza, digamos, a los argumentos que tienen la comisión en la investigación que están haciendo. De hecho, las mutualidades usan cualquier resquicio para sacar a los pacientes, digamos, del sistema, digamos, especialmente cuando son accidentes que van a llevar largo tiempo. Yo tengo otro caso de un paciente que no apeló, no hizo nada porque lo asumió, y como es mucha gente de campo, digamos, que como doctor, no se preocupe, yo me las arreglo. Paciente que podando se cayó de arriba de la escala y se fracturó un pie, un tobillo. Fue derivado a la mutual, Asociación Chilena de Seguridad, y la Asociación Chilena de Seguridad lo rechazó, estando todo claramente, digamos, estipulado, digamos, en el accidente. ¿Por qué? Porque empiezan a interrogar a esta gente que tiene poca educación, y basta con que vea, oiga, ¿y usted no se mareó en algún momento antes? Sí, se mareó. Ya, se mareó usted, se cayó de la escala, por eso. Pum, para afuera. No corresponde a accidente del trabajo. Y los rechazan abiertamente y sin ninguna consideración al trabajador, al paciente en el fondo. Y eso se debe a lo que les decía antes, al estímulo perverso de disminuir los días perdidos y de aumentar las utilidades. Yo diría que esto, en gran parte, haciendo un poco de memoria hacia atrás, a mí se me complicó mi trabajo en la Asociación Chilena de Seguridad, fundamentalmente cuando ingresaron los ingenieros comerciales a la administración. Y cambió la política, digamos, de preocuparse del paciente a preocuparse del capital. Y eso fue, yo creo que lo que descompuso la gestión que se estaba haciendo, digamos, hasta ese momento, que no tenía ninguna comparación en Latinoamérica, por lo menos, en cuanto a la prevención, digamos, y a la recuperación de los pacientes accidentados del trabajo y por enfermedades profesionales. Cuando ya empezó a primar más el concepto del negocio, del capital, de proteger la inversión, de preocuparse, digamos, de los ingresos, a preocuparse de los pacientes, de la persona. Esa es la impresión que yo tengo, y creo no estar muy equivocado, y creo no ser el único que tiene esa mirada en relación a lo que está sucediendo en esta área, por lo menos. Eso. ¿La palabra? Sí, diputado Melero. Perdone, yo me incorporé tarde, doctor. Entiendo que usted trabajó en la Asociación Chilena de Seguridad. Correcto, sí. 15 años. ¿Usted renunció voluntariamente? ¿Fue desvinculado del cargo? ¿Cuál es su Renuncié voluntariamente debido a estas situaciones. Debido a estas situaciones, porque existía presiones desde el punto de vista administrativo para que disminuyéramos los días perdidos
para evitar, digamos, y rechazar los pacientes accidentados del trabajo por o sea, disminuir el número de ingresos. En el fondo no nos decían rechace el paciente, sino que disminuye el número de ingresos. El tema de los días perdidos, yo les expliqué acá, lamentablemente, como usted dijo, llegó tarde. Se me pedía derechamente, digamos, dar de alta pacientes con esguince grado 2, obrero agrícola, con una bota de yeso en ese tiempo, porque no existían las botas ortopédicas, darlos de alta a los 10, 15 días. Un esguince grado 2 es lo que tuvo Alexis Sánchez. Te vio el tobillo. Eso, tratado con yeso en un obrero agrícola que está trabajando en la poda, yo no lo puedo mandar a trabajar con una bota de yeso al campo, a la humedad. Es imposible. Y se nos exigía, digamos, darlos de alta precozmente. Entonces, ante esas situaciones, yo concurrí en 3 oportunidades, 2 veces a plantear, digamos, estos puntos de vista, digamos, a la gerencia de la asociación, y en una tercera oportunidad dejar mi renuncia. Renuncié y me desvinculé, digamos, de la Asociación Chilena de Seguridad en forma voluntaria. Sí, es que en esta misma dirección, en esta comisión y de la evidencia empírica que uno también recoge, uno también ve en la preocupación suya por los criterios económicos, ¿no? Que deben estar presentes en cualquier decisión, ¿no? Hoy día usted ve que el país está exhibiendo una altísima deuda hospitalaria en el sector público de muchos cientos de miles de millones de pesos, producto justamente de no administrar bien los recursos económicos. O sea, la variable económica no es que sea insana por sí o no debe ser considerada, debe ser considerada en todo sistema, público, privado, en fin. Y noto de su afirmación que usted nota el cambio cuando se empezaron a preocupar de la variable económica. Yo quiero corregir que esa es una preocupación que siempre debe estar. Ahora, otra cosa es que se afecte la praxis médica adecuada en virtud de un criterio económico, que es un poco la afirmación que usted hace, ¿no? Y ahí es donde obviamente viene mi segunda pregunta, y es entonces si usted denunció estas prácticas ante el colegio médico, ante la Suceso o ante otros organismos, de que usted estaba siendo forzado por razones económicas a tomar decisiones que iban contra la praxis médica o contra lo que usted consideraba que era un reposo más prolongado. Mi segunda pregunta. Y la tercera, si también, a contrario censo, porque lo hemos recogido ese testimonio, ocurre al revés también. La presión de los pacientes por tratar de que la dolencia sea más larga de lo que realmente es, o de obtener una licencia que no corresponde, o de hacer pasar por accidente del trabajo algo que en toda forma y evidencia no lo es, porque también, así como puede haber habido criterios inadecuados, también hay una enorme cantidad de situaciones que vivimos en la salud pública y privada, donde se ven situaciones en que los pacientes, ¿cierto?, buscan algo que no corresponde. ¿Cuál ha sido su experiencia también en ese sentido? Primero, una de las cosas que nos planteó el superintendente aquí fue precisamente lo que tenía que ver con cómo se modificó el espíritu de la ley. Cómo se modificó el espíritu de la ley. Cuando se crea, ¿no es cierto?, se dice, bueno, aquí se crea con un sentido pensando en el trabajador, en el paciente, ¿no es cierto?, en aquellos años, y que, como usted bien dice, fue como un modelo a seguir en el resto de América Latina. Pero hubo un minuto en que algo pasa y que cambian las palabras. En vez de decir paciente, se habla más bien de cliente. Cambia la palabra, de paciente a cliente. Lo conversamos con un especialista de la Católica el otro día, y que precisamente en el cambio de paciente a cliente ocurre el concepto del médico al ingeniero comercial, o al que tiene que, yo no tengo nada contra los ingenieros comerciales, bueno, algunas cosas sí, pero que tienen que ver con un espíritu más bien economicista, y como estas instancias son sin fines de lucro, como son sin fines de lucro, por lo tanto toda la reinversión debería irse precisamente a cómo atendemos mejor al paciente. Y todos los números nos dicen, ¿no es cierto?, que efectivamente aquí existe, ¿no es cierto?, yo no diría rentabilidad, existe un margen. Y que ese margen nos permitiría, ¿no es cierto?, atender de mejor forma al paciente. Por eso a mí me preocupa esto de que ya estén tercerizando a lo que debería ser, ¿no es cierto?, una atención
primordial, esencial, que es la atención al paciente. Entonces, a mí me gustaría saber, con la experiencia que usted tiene en estos 15 años y habiendo usted percibido esa paciente cliente, ¿en qué año ocurre esto? Si usted nos pudiera decir en qué año comienza de alguna manera, para decir, mire, la historia cambia de aquí, y qué es lo que pasa con esa diferencia. Eso. Ofrezco la palabra para reunir otra pregunta, ¿no? Bueno, de mi experiencia, voy a contestar un poco lo que dijo el señor diputado. Sí, también existe, digamos, la presión por los pacientes, digamos, de ingresar al sistema, porque el sistema en sí era muy bueno y protegía muy bien a los pacientes por patologías de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Los médicos, si actuamos correctamente, digamos, y apegados, digamos, a la ética, tenemos los medios, digamos, de darnos cuenta cuando un paciente nos está engañando. Pueden pasarse algunos, eso es lógico y es real que ocurra, ¿ya? Pero uno se da cuenta cuando vienen con, entre comillas, la maldad, tratando de pasar gatos por liebre, como se dice. Especialmente los accidentes de día lunes, que llegan el día lunes, después de un fin de semana, allá se juega mucho fútbol, el esguince, la torcedura, el esguince rodilla, ¿por qué no consultó el mismo día viernes o el día sábado cuando acusa, digamos, usted el accidente? Porque eso está disponible. Entonces, todos esos se investigaban derechamente, se le prestaba la primera atención y si se pesquisaba, digamos, la ocurrencia, digamos, en un evento deportivo de cualquier otro tipo, o que haya sido un accidente casero, se sacaban del sistema inmediatamente y se derivaban, digamos, por su previsión, digamos, atenderse en el servicio público. Ahora, yo creo que el capital no es malo. Yo creo que lo malo está en que se le dé o se priorice por sobre los pacientes, por sobre las personas. Eso yo creo que sí está malo, porque yo, en mi casa, se administra una cantidad de dinero que me tiene que alcanzar para pagar las universidades de los hijos, para mantener la casa, para mantener la consulta, pagar secretaria y tener un estándar de vida como se nos pide, digamos, a los profesionales, a los médicos especialmente, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en todas partes debe ser igual y especialmente, como dijo la diputada Sepúlveda, en que son instituciones sin fines de lucro. Entonces, cuando empiezan a desvirtuarse y a perder de vista el objetivo puntual que es la atención de los pacientes lesionados en accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se empieza a ver preocupaciones y por eso creo que ustedes están aquí. No creo que esto haya salido, digamos, de que alguien se lo encontró botado en la calle. Esto yo no soy, creo, el primero, digamos, que está haciendo alguna declaración en ese sentido, porque por algo se reunieron ustedes, digamos, y fueron capaces de formar esta comisión para investigar qué está pasando con el sistema que se ha descompuesto al extremo que requiera, digamos, de una comisión de diputados, digamos, para investigar qué está sucediendo. Entonces, se dan las dos alternativas, digamos. El que traten de engañar a los médicos, como también de médicos que, por compromisos personales, también puede ocurrir, digamos, que ingresen algunos pacientes, digamos, que no corresponden. Pero, en general, yo diría que los médicos actuamos éticamente y comprometidos, digamos, con nuestra labor, que es tratar a los enfermos. Y creo que yo he sido muy ético, muy correcto en todo esto, y cuando vi que ya no podía seguir ejerciendo mi trabajo como correspondía, decidí presentar la renuncia. En el tiempo, estaba tratando de hacer memoria para atrás, digamos, esto ocurre después del año 2000, 2002, 2003, por ahí, ¿ya? En que empieza a cambiar y cambia rotundamente, digamos, todo esto, y se produce, digamos, este cambio de palabras, como dijo usted, de paciente a cliente. Y
tienen un concepto y una implicancia absolutamente diferente. El ser cliente de algo a ser paciente de algo. Creo que no son términos que puedan usarse como sinónimos. Fue en los tiempos que don Eugenio se estaba retirando. Por ahí más o menos se produce el cambio, correcto. Por ahí es donde se produce el cambio. Incluso fue un poco antes, tiene que haber sido 1 o 2 años antes, digamos, de que don Eugenio se retirara. Ese es un buen punto, digamos, porque en esa época fue cuando empezaron a ingresar, digamos, todos los ingenieros comerciales a la administración. De hecho, me recuerdo uno, Alejandro Caja, llegó hasta gerente, creo, de acá de ingeniero comercial. Llegó acá hasta gerente, digamos, de la Asociación Chilena acá en Santiago, ¿ya? Y él fue gerente administrativo, digamos, de la Asociación Chilena, digamos, en la 6ª región. Él venía de San Fernando, entonces yo lo conocí, yo sé, y ahí empezó a producirse el cambio, digamos, en los términos, en cómo se trataba a los pacientes y el cómo se cambió, digamos, la actitud en el fondo general de la atención a los enfermos. Bien, diputado Arriagada, después diputado Hernando. Nos quedan 4 sesiones, Presidenta, y ya está concluyéndose esta comisión. Y yo quiero hacer un comentario. En todas las sesiones traté de serlo, por lo menos venir desprovisto de prejuicio, o sea, para intentar cumplir la pega. Pero al final uno se da cuenta que en todos los instrumentos en Chile, ¿ya? Y se buscan los resquicios, las colusiones, los vacíos, para de manera tramposa obtener utilidades y ganancias, y no importa a costa de qué. Y eso no tiene nada que ver con ningún complejo, porque yo en lo particular no lo tengo. Creo en la economía del libre mercado, creo en la competitividad, en el desarrollo productivo, en la generación de empleo, creo en esas cosas. Han demostrado ser eficientes. El problema es que nosotros hemos creado una institucionalidad que permite, por ejemplo, por eso yo dije, la diputada Sepúlveda tiene que haber aprobado unas normas. En 2009, en Chile se le cambia la regla del juego a la AFP, por ejemplo. La AFP no podían tener pérdidas, eran sancionadas. En 2009 se aprueba una ley en el Parlamento donde las AFP pueden tener pérdidas y se disminuyen las multas. Nuestro Parlamento aprueba normas que permiten que estas instituciones que fueron creadas sin fines de lucro para prestar un rol social siendo eficientes. Si no es incompatible ser eficiente económicamente con prestar bien el servicio. No tiene por qué ser incompatible. ¿No? Nadie, no sé de dónde sacó eso. Alguien, ¿no es cierto? Se les permite hoy día fusionar hospitales, crear cuerpos anexos que le permiten una ganancia, obtener ganancias donde no la deben tener, en fin. Y aquí hemos escuchado una enorme cantidad de argumentos con ambas visiones. Y el problema es que aquí para tener ganancia, se es tramposo. Y eso no es economía social de mercado. En la economía social de mercado está resguardado lo social y el mercado, ¿no es cierto?, regulado de tal manera que las ganancias sean eficientemente obtenidas y honestamente obtenidas. Donde funciona la economía social de mercado, nadie se colude para poner un mismo precio a un producto, independiente de los costos de producción. En la economía social de mercado no se maximiza la ganancia a costa del consumidor ciudadano que tiene un rango en la ley que le garantiza derechos, a los cuales las empresas no pueden alterarlos. Por lo tanto, aquí nosotros no estamos por, yo en lo particular, que desaparezcan estos mecanismos, que son muy importantes para el país, son muy necesarios para los trabajadores. Pero tenemos que intentar, no sé cómo nos irá a ir, usted lo decía, no sé cómo nos irá a ir, ¿ya?, en proponer un proyecto de ley que tenga una regulación rigurosa y que sean eficientes en lo justo y con normas donde la ganancia no sea a costa del trabajador. Y evidentemente que hay temas de gestión médica, de gestión administrativa, que se tiene que perfeccionar, Presidenta, pero usted va a cualquier tema, nos pasó en educación con la subvención
nos pasa en la AFP, nos pasa en las mutuales, nos pasa en las cosas de los abuelos. En todo, en Chile, algunos han hecho el camino corto. Quieren ganar a costa del sacrificio de otros. Y eso no tiene nada que ver con que se quiera tener cortapisa, una visión estatista añeja. No. Si las reglas son para respetarlas y no para buscar resquicio. ¿Entiendes? Entonces, lamentablemente, cuando uno mira la historia de las leyes últimas que se han aprobado, se da cuenta que son nuestros diputados, los anteriores, los que llevaban más años que nosotros. Aprobaron cosas que hoy día son totalmente contrarias a los derechos de las personas. Lo que pasa es que hoy día eso está haciendo crisis. Ese modelo está haciendo crisis. O entramos en una economía social de mercado con una regulación que te obliga a ser competitivo y justo, o nos mantenemos en este entrampamiento, porque los chilenos nos miran y dicen, pero si estos señores son los que mantienen este sistema, pues. Si ellos lo han permitido, si eso no surge de la nada, alguna norma se los permitió. Entonces, este es el momento de que la conclusión de esta comisión ojalá nos permita a sugerir proyectos de acuerdo, de resolución o proyectos de ley que el gobierno pueda patrocinar para hacer un cambio real, pero esto ya no se resiste. ¿Ya? Podrán haber algún par de casos, Presidenta, y en todo orden de cosas uno lo ve y tiene que ver los mecanismos de fiscalización y control para identificarlo y ponerlo en su punto. Pero no nos puede pretender hacer creer que de todos los trabajadores rechazados en su enfermedad, la enfermedad de origen era común y no era producto, ¿no es cierto?, de las condiciones laborales, de ninguna manera. Y intento ser lo más desprejuiciado para analizar este tema, porque tengo clarita el tema de la regla económica, ¿ya? Pero uno no puede dejarse de dar cuenta cómo hemos en todos estos organismos llenados de pillos. Usted ahora no descalifica a todos los ingenieros comerciales, porque los ingenieros comerciales sería como decirle a los abogados que ellos son los enredosos. Cuando hay un abogado y un enredo. No. Hay abogados y abogados, diputados y diputados, y ingenieros comerciales y ingenieros comerciales. Diputada Hernando. Muchas gracias. La verdad es que no iba a hacer una pregunta, sino que un comentario en el mismo sentido por algo que dijo el diputado Melero a propósito de la eficiencia, porque finalmente quisiera yo recordar que una de las razones por las cuales esta comisión empezó a funcionar fue por una denuncia que hizo la directora de FONASA respecto de la cantidad de licencias médicas que se pagaban por el sector público y que en realidad no correspondían porque pertenecían a muchos de estos trabajadores. Y hacer mención también a que en la medida en que son rechazados algunos que son accidentes del trabajo o que son enfermedades profesionales y son derivados a sus ISAPRES, las ISAPRES los atienden por un tiempo y terminan rechazándolos de nuevo y ellos terminan finalmente en FONASA y trasvasijando un costo y no menor del sistema público. Entonces, también qué porcentaje de la ineficiencia, entre comillas, del sector público también se debe a esto, yo diría que probablemente un porcentaje no menor. Y en ese sentido, a propósito de los ingenieros comerciales, yo soy originalmente médico, pero todos mis posgrados son MBA y más de uno en administración, porque en algún tiempo me enamoré de la economía de mercado y de la del libre mercado. Y de vuelta ya de ese tema, yo creo que tiene que ver con un tema ético, porque finalmente los ingenieros comerciales también deberían ser éticos en su comportamiento, y cuando uno hace una evaluación de cualquier tipo que sea e introduce los beneficios sociales y también los valoriza o les da un valor a ellos, yo creo que las cosas serían de otra manera. Tal vez tenga que ver también con que los médicos somos los que nos enfrentamos y conversamos con el paciente y lo vemos cara a cara, y los ingenieros comerciales probablemente no. Yo creo que hay muchas razones para que estas cosas ocurran, pero ojalá que de la comisión salgan muchas recomendaciones que mejoren en algo esto. Listo, gracias. Un abrazo. Una cosita, una capita. Gracias. Pensando en lo que el comentario que hizo y las preguntas que hizo el diputado Melero. Hay una máxima en general en relación a la eficiencia en la gestión y la administración en salud. Usted hablaba de pérdida. Yo fui director durante 12 años del Hospital de San Vicente Tahuatahue.
Y puedo decir con mucho orgullo que durante al menos 7 años de esos 12 años el hospital obtuvo utilidades que se traspasaron a la dirección de servicio. Entonces, el colorario va también a que durante ese tiempo yo hice las funciones de COMPIN y evaluaba las licencias médicas que llegaban en la zona de Las Cabras, Pichidegua, Peumo, San Vicente. Y en las mutuales no me querían, porque como conocía la ley, revisaba los diagnósticos, me parecían sospechosos, por algo se pone el teléfono y la dirección de los pacientes en la licencia médica, se llamaban, se citaban, se les entrevistaba y la licencia se rechazaba aplicando el artículo 77 bis y se derivaba, digamos, a las mutualidades como correspondía. Entonces, la verdad, durante ese tiempo que yo fui director, no era muy querido, digamos, en el ambiente de las mutuales por esa razón. Y lo otro que es más fácil, digamos, que un médico aprenda de gestión. Tenemos la posibilidad, como decía la colega, de que nosotros aprendamos gestión, porque yo tuve que hacer cursos de dirección hospitalaria en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, hice un diplomado también en gestión, y a que un ingeniero aprenda de medicina, porque los criterios son radicalmente distintos. Nosotros sí podemos aplicar términos economicistas a la gestión médica, pero es muy difícil que un ingeniero pueda aplicar términos médicos, digamos, o criterios médicos, digamos, a la gestión económica. Bueno, y la complicación grande es que los de la Sucesos que revisan son todos abogados, ¿ah? Son abogados que revisan, ¿no es cierto? Yo no sé qué criterio ocuparán, pero yo de la Sucesos hay muchas complicaciones. Bueno, queremos agradecerle nuevamente a nuestro invitado, en forma especial al doctor Silva, porque sabemos, ¿no es cierto?, de las complicaciones que pudo haber tenido para llegar acá. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.